Continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis. Hoy tenemos la segunda parte del capítulo 17, las cosas que sucederán después de estas, la gran ramera y su condenación. Hoy hablaremos de la religión de misterio. Volviendo a Babilonia, la mayor parte de la idolatría babilónica pues era reflejada a través de símbolos. Por eso se le consideraba una religión de misterio. El becerro de oro era un símbolo de Tamuz, el hijo. El sol era el símbolo de Baal o de Nimrod, y el fuego era su representación. La cremación de inciensos y el encendido de cirios o su equivalente, no sé si les recuerde algo, era práctica común de la religión de Babilonia, y lo sigue siendo en la católica y en la ortodoxa. Una vez que los hombres fueron dispersados por toda la tierra, a raíz del suceso de la Torre de Babel que se narra en Génesis 11, sus cultos idolátricos fueron con ellos a todas partes. En todas las religiones de la tierra hay evidencias del culto babilónico, porque Babilonia fue la madre o la precursora de todas las falsas religiones que se diseminaron por toda la tierra. El mismo Heródoto, el historiador y geógrafo griego, que es considerado el padre de la historia, cuenta que la religión idolátrica de Nimrod y Semiramis se originó en el área de Babilonia, se extendió por todas partes y llegó a Egipto. Pronto, el culto al sol se convirtió en la religión del imperio, o sea, del imperio egipcio, y allí los dioses de Babilonia recibieron nombres egipcios. Además, los sacerdotes egipcios practicaban la transubstanciación, que según las enseñanzas de la Iglesia romana, es la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo, o sea, lo convierten literal, según ellos, y de toda la sustancia del vino, según ellos, la convierten en la sustancia de su sangre. Esos sacerdotes egipcios afirmaban tener poderes mágicos que les permitían convertir a su gran dios Sol, Osiris, en una hostia de pan, así como en el catolicismo. Si ustedes se fijan, la hostia o la oblea católica es redonda, es como el sol. Bueno, en su rito religioso, los fieles se comían a su dios con minúscula para nutrir sus almas. Y el nombre de la trinidad egipcia era Isis, Horus y Seb. Ahora, observemos las iniciales de esos nombres, una I, una H y una S. Estas son siglas jesuitas. Respecto a la mitra usada por los papas, cardenales y obispos, es una prenda de cabeza alargada que tiene forma de boca de pez mirando hacia arriba. Y esta es una prenda que no encontramos en el Antiguo Testamento en los sacerdotes de Israel. Entonces, ¿de dónde viene? Bueno, pues viene de los antiguos sacerdotes babilónicos. Esa mitra representaba a Dagón, el dios pez, que viene en Jueces 16 del 21 al 30. Llevaban sobre esa especie de mitra el título de guardián del puente. El equivalente en Roma fue el de Pontifex Maximus, o sea, sumo pontífice, y ese nombre era usado por el César, y de ahí pasó al obispo de Roma. Ahora entendemos mejor las palabras y el sentido que el apóstol Juan le dio a Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, de Apocalipsis 17:5. La Iglesia de Roma es heredera del culto babilónico establecido por Nimrod y Semiramis, y es llevado al punto más sublime del engaño porque se mezcla directamente con el mensaje del Evangelio y tergiversan su sentido. O sea, lo tergiversan ante los ojos de los profanos y lo convierten en una simple religión ritualista. Y todos sabemos que no hay peor mentira que la que se parece a la verdad. Desde sus inicios,
el cristianismo verdadero ha sido perseguido a muerte por Satanás. Primero, a través de los césaros romanos. Y siglos más tarde, nuevamente, a través de los papas romanos. O sea, solamente cambió de César a papa. Babilonia viene de Babel y significa confusión. No es ningún error decir que la religión de Roma es la confusión misma. Ha mezclado el bien de Dios con el bien del hombre por el hombre. O sea, ha mezclado el bien de Dios con el humanismo. La iglesia con el Estado. La iglesia con el mundo. La ley con la gracia. Las tradiciones de los hombres con la palabra de Dios. Los paganos con los cristianos. Lo carnal con lo espiritual. Lo terrenal con lo celestial. El rechazo presente con la gloria futura. El judaísmo con el cristianismo. Las promesas de Dios hechas a la iglesia con sus promesas a los judíos. Por eso, miren, es muy importante conocer las dispensaciones para saber lo que enseñamos a la iglesia. Porque puede estar en la Biblia, puede ser bíblico, pero no siempre va a aplicar a la iglesia. Por eso la iglesia romana es el centro de todas las confusiones, porque su confusión es un profundo caos, es una mezcolanza. Bueno, el texto dice madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La iglesia romana lleva ese título sobre su frente, madre de las rameras espirituales. Ella engloba todo el mover religioso contrario a Cristo. Y esto será más constatable cuando la apostasía sea todavía más evidente en este mundo. El propósito de Satanás es frenar a como dé lugar el avance del evangelio, así como pervertirlo. Y aquí es donde intervienen las diferentes ramerillas, digamos así. Tenemos el caso clarísimo del surgimiento del Santo Oficio, es decir, de la Inquisición. Esa fue la respuesta a la Reforma. Y esa Inquisición intentó aniquilar, por medio de la Inquisición, intentó aniquilar no solo a las doctrinas reformadoras bíblicas, sino a los mismos reformadores, como a Lutero, como a Calvino, y a los consiguientes misioneros. O sea, quisieron acabarlos. Cuando el Vaticano perdió gran parte de su poder temporal y su influencia directa sobre reyes y emperadores, pues por necesidad tuvo que cambiar de táctica, porque ya no era tan evidente detener, o sea, porque ya más bien ya no podía ser tan evidente para detener, para forzar e incluso matar o hacer matar a sus adversarios como acostumbraba a hacerlo. Ahora debería utilizar la astucia y la sutileza del engaño. Y cuando en ciertas zonas de Norteamérica el evangelio era predicado y las gentes se entregaban al Señor arrepentidos de sus pecados, las iglesias evangélicas crecían por doquier. Había muchas iglesias evangélicas. Y Roma, pues no se podía quedar impasible. ¿Cómo? Si le estaban ganando terreno. Así es que algo tenía que hacer. Y entonces surge un desconocido llamado Charles Taze Russell. Surgió de la nada, influenciado por las ideas impuras de los adventistas. O sea, él fue el que los adventistas lo influenciaron. Y preso de orgullo espiritual, le llevaba a decir que su comentario sobre la Biblia era el único inspirado y que no se podían entender bien las escrituras si no era él el que las interpretaba. Y pronto empezó a tener éxito entre muchas personas religiosas que, sin estar firmes en Cristo, ¿saben qué era lo que buscaban? La fecha del advenimiento del Mesías. Y Russell les dio una fecha y les dijo 1914. Y esto hizo crecer su popularidad. Y así nacieron, ¿saben quiénes? Los llamados testigos de Jehová. El énfasis de esa secta era el de hacer hincapié en la Biblia. Sin embargo, sus doctrinas la contradecían abiertamente. O sea, ellos
decían que estaban basándose en la Biblia, pero sus enseñanzas eran contrarias a lo que la Biblia decía. Y ese era un gran problema. Pasaron algunos años y a Russell le siguió un falso juez y luego otros hombres, y el problema pues no se había solucionado. De alguna manera había que acomodar las escrituras a las doctrinas de la llamada Torre del Vigía. Y aquí entran los jesuitas católicos para intentar frenar el poder del Evangelio en los Estados Unidos. Ellos apoyaron secretamente esa falsa creencia que se opone directamente al Evangelio y ayudaron a la traducción de sus escrituras, entre comillas. Los jesuitas claramente tomaron parte en la traducción de la versión Nuevo Mundo. Esa es la Biblia de los Testigos de Jehová. Eso quiere decir que la Torre del Vigía está más ligada al Vaticano de lo que muchos puedan creer o pensar. Y esa es una de sus rameras. Según un jesuita ya afinado, los Testigos de Jehová, el mormonismo, la cienciología y entre muchos otros, son solo algunos de los grupos que los jesuitas han formado o han ayudado a formar como la antítesis del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí cabría, creo yo, los del famoso G12, porque ellos también, ese nació creo que con César Castellanos, del colombiano, y también ellos por allá tienen sus reuniones con el Papa. Y estas son algunas de las abominaciones espirituales que han producido los jesuitas. Esto se nota en que estas sectas, como formas del catolicismo, tienen el mismo patrón básico en sus doctrinas, prácticas religiosas y su estructura. Y de acuerdo a testimonios, cualquier cuerpo religioso o sociedad secreta que se esté formando, inmediatamente es visitado, ¿saben por quién? Por jesuitas encubiertos. Cualquier organización nueva intentará ser influenciada por esos visitantes que son muy simpáticos, pero también son muy inteligentes, que les van a querer ayudar a formarse y a moldearse. Babilonia la Grande, la que está sentada sobre 7 colinas, es la madre de las rameras. ¿Cuáles son esas rameras? Bueno, ya hemos hablado someramente de unas pocas. Indudablemente otra de ellas es el Islam. ¿Y qué tendría que ver el Vaticano con el Islam? Pues mucho. Miren, una cosa sí se sabe. Los papas de Roma siempre han querido llevar su sede de Roma a Jerusalén, que es la cuna de la verdadera iglesia cristiana. De allí el porqué de las cruzadas. Para ello deberían destruir la fuerza judía ortodoxa que todavía existía en Jerusalén y sus alrededores. Porque Roma ha aborrecido a los judíos porque siempre se han opuesto con éxito a que el papado se instaurara en Jerusalén. Pero por otro lado, la profecía debía cumplirse y al Vaticano nunca le ha gustado esa profecía. De Babilonia la Grande está asentada sobre 7 montes. Esto es sobre Roma. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, dice el texto. Existen informes que llegaban a Roma ya por el año 600, donde se dice que los beduinos rechazaban el catolicismo romano. El plan originado en Roma fue el siguiente: unir a los hijos de Ismael con una nueva religión a la que pudiera controlar. Ese es el fin, controlar. Por aquel tiempo, las tribus árabes estaban divididas. En cuanto a creencia, eran idólatras. Cada una adoraba a su propio ídolo. No obstante, tenían algo en común: lo que dominaban, la casa de Dios, llamada la Kaaba en la Meca. Decían que fue construida por Abraham y su hijo Ismael. Dentro de la Kaaba había 360 ídolos. Los espías del obispo de la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, es decir, Roma, buscaban un líder potencial para levantar esa nueva religión. En la tribu de Quraysh hallaron a un joven brillante. Su nombre era Mahoma. Usaron a Jadijah, hermosa mujer y católica, además, cercana a Mahoma,
que sería el anzuelo para la operación. Ella enamoró a Mahoma y se casó con él. Alrededor del 610 después de Cristo, Mahoma dijo que tuvo una visión. El ángel Gabriel nada menos se le apareció para decirle que Mahoma, iba a ser el mensajero de Alá. Alá no era más que uno de aquellos ídolos de la Kaaba, que pertenecía precisamente a la tribu de Mahoma. Dos papas financiaron secretamente la máquina militar musulmana a cambio de Jerusalén. Pero cuando los musulmanes capturaron Jerusalén en nombre del profeta Mahoma, se desentendieron completamente del Papa. De esta manera, el Vaticano vio frustrado hasta la fecha su deseo de trasladar su sede a Jerusalén. Por eso sigue ahí en el Vaticano. Así nació el Islam. Furiosa, Roma años más tarde planeó destruir no solo a los judíos, también a los islámicos de Jerusalén a través de las nefastas cruzadas. Bueno, ahora vamos a hablar del ecumenismo, el Concilio Vaticano II y de Trento. El Concilio Vaticano II, que se inició en el año 1962, tenía como finalidad modernizar la Iglesia Católica Romana, pero hacerlo solo era en el exterior. Simplemente en la manera de presentación al mundo, o sea, no en el fondo, era la forma solamente, no el fondo. Porque cambiarlo en el fondo es imposible. Y la prueba está en que las doctrinas que se definieron en el Concilio de Trento todavía siguen vigentes. En ese concilio, los jesuitas fueron el poder predominante, o sea, digamos, es la mano ejecutora de las cosas, es la mano dura. Los documentos del Concilio de Trento se basaron en la Constitución de Ignacio de Loyola, una manera nueva y afectiva de intentar destruir el protestantismo. O sea, de manera muy suavecita, si ustedes quieren, muy sutil, pero destruirlo. En el Concilio de Trento, las dos columnas que sustentan a Roma son la sucesión apostólica y el poder temporal, y esas dos columnas fueron consolidadas. El comienzo del movimiento ecuménico en el Concilio Vaticano II, celebrado después de la Segunda Guerra Mundial, ha llevado a muchos a creer que las doctrinas del Concilio de Trento ya no tienen vigencia. Pero ¿saben qué? Siguen vigentes. El Papa Juan XXIII dijo: acepto completamente todo lo decidido y declarado en el Concilio de Trento. La Constitución dogmática publicada por el Vaticano II es el texto más ensalzado por ser el logro más trascendental del concilio. Este importante documento afirma claramente que no define ninguna doctrina o dogma nuevos, o sea, sigue igual. O sea, por tanto, las doctrinas expresadas en el Concilio de Trento siguen en vigor, o sea, no han cambiado. Si Roma quiere seguir existiendo como es, no puede volverse atrás de todo lo que ha declarado anteriormente como dogma, o sea, como credo, no puede cambiar ya. Ella dice de sí misma que es siempre la misma, que no cambia. A raíz del Concilio Vaticano II, Roma pretende aglutinar a todos los movimientos religiosos bajo su manto, eso es ecumenismo, incluyendo a la Iglesia Ortodoxa, que es su auténtica rival a muerte. Pero no solamente a ellos, también a los protestantes evangélicos, que antes eran llamados herejes y anatemas, pero que ahora, después del Vaticano II, son llamados hermanos separados. Así es como nos llaman, hermanos separados. De ahí el énfasis ecuménico exagerado y las palabras bonitas de la unidad de los cristianos. Pero lo que busca Roma en realidad no es la verdadera unidad de los cristianos, porque eso es imposible. Que personas con diferentes creencias, y aquí estoy hablando simplemente de doctrinas básicas, puedan tener un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios y Padre, como enseña Efesios 4, 5 y 6. O sea, simplemente un mismo evangelio. Es imposible. Entre los verdaderos cristianos es la palabra de Dios la que nos une, tal y como el Espíritu Santo la inspiró. Pero Roma no. Roma tiene su palabra diferente, su propia palabra. Entonces nada que ver con el evangelio de Cristo. Por lo tanto, no puede haber unidad entre nosotros y ellos.
Probar que Roma no busca la verdadera unidad de la fe de Cristo es facilísimo. Miren, tomemos el ejemplo de Latinoamérica. A pesar de todo el movimiento evangélico que surge por todo el continente, pues se continúa practicando y exportando mucha variedad de espiritismo, santería, vudú y otras tropelías satánicas que crecen al amparo del catolicismo romano. Porque eso no es ningún problema para el Vaticano. Mientras los hechiceros se confiesen católicos romanos y lo mismo hagan sus seguidores, está bien, para ellos no hay problema. En realidad el concepto de unidad que Roma tiene es muy particular, es muy diferente a lo que nosotros entendemos por unidad. Unidad para Roma significa tener a todos bajo su paraguas, o sea, bajo su control. La finalidad es que todos se llamen católicos y reconozcan al Papa, aunque decidan seguir practicando sus cultos satánicos. ¿Cuál es la clara finalidad de todo esto? Levantar una macroiglesia universal donde el Papa sea la cabeza visible e incluya a todas las religiones, porque según Roma, cualquiera que siga su religión con fe, al final Dios va a tener misericordia y le salvará, según ellos. Pero quienes conocemos el Evangelio sabemos que eso no es así. Y la única religión que va a haber es la del anticristo. Así de que ahí váyanle entendiendo un poquito. En otras palabras, lo que Roma dice es, mira, tú cree lo que quieras. Mientras lo creas con sinceridad, tú estarás agradando a Dios. ¿Será cierto? Bueno, detrás de esta abominación solo está el deseo de codicia y ambición ilimitados de poder que Roma siempre ha tenido. El mismo espíritu de poder y conquista que la Roma antigua tenía sigue estando en la Roma religiosa a través del tiempo. La Roma antigua, dentro del espíritu de su célebre Pax Romana, permitía las idiosincrasias socio-religiosas de las naciones que conquistaba. Así era mientras las gentes reconocieran a Roma como su autoridad final. No importaba, nomás con que dijeran que Roma era su autoridad. Pues lo mismo está ocurriendo con la Roma religiosa. Y lo que con la Inquisición no pudo conseguir, ahora pretende hallarlo a través del ecumenismo. Por eso el ecumenismo es un engaño disfrazado de buenas intenciones. Y ese buenas hay que ponerlo entre comillas, porque es la esencia de Babilonia la Grande. Los movimientos que intentan unir a evangélicos con católicos romanos devienen de un plan perfectamente ideado y orquestado por los jesuitas, pues dirigidos obviamente por Satanás. Muchos líderes evangélicos, sobre todo de origen anglosajón, que son desconocedores de la realidad de Roma, obviamente, han caído en su trampa creyendo que son hermanos en Cristo, pensando que están trabajando codo a codo para unir la iglesia de Cristo. Y Roma, pues claro, está encantada con esa ignorancia, porque le están facilitando la labor. Para los cristianos evangélicos, evangelismo significa llevar a la gente a Cristo. Pero para la jerarquía católico-romana significa llevar a la gente al seno de la iglesia de Roma. Hay un cura católico romano que pertenece al movimiento carismático y es líder del movimiento ecuménico evangelístico que compartió lo siguiente. Dice, nuestra labor es la de hacer verdaderos cristianos llevándoles al seno de la iglesia católica. Y aparte utilizan mal el término católico, católica. Eso nada que ver. Católico significa universal y universal es la iglesia de Cristo. Entonces, esto sería la iglesia de Roma. Eso significa que la evangelización es completamente exitosa hasta que el convertido es hecho miembro del cuerpo de Cristo por ser llevado al seno de la iglesia de Roma. ¿Ustedes se imaginan eso? El Papa Pablo VI llamó sobre la evangelización del mundo moderno y dijo, el compromiso de alguien al que se acaba de evangelizar no puede quedar como algo abstracto y solo decir soy cristiano. Esto es demasiado superficial, demasiado abstracto.
debe dársele una forma visible y concreta a través de ser parte de la Iglesia de Roma, nuestro sacramento visible de salvación. Me gusta decir estas palabras, decía, y las voy a decir otra vez, nuestro sacramento visible de salvación. Esto es lo que la Iglesia romana significa. Y si eso es lo que es la Iglesia romana, pues debemos estar evangelizando hacia la Iglesia. No, dice, no deben solamente invitar a alguien a ser cristiano, se le debe incitar a ser católico, romano y apostólico. Como católicos, nuestra labor antes del 2000, fíjense el plan, es evangelizar a todos para llevarles al seno de la Iglesia de Roma. Este es el Evangelio romano. Y también es la cruda realidad del trasnochado ecumenismo. Fíjense desde cuándo están esos planes, desde que el mundo es mundo. El problema para Roma es cuando se levantan cristianos verdaderos que declaran seguir a Cristo solo a través de su palabra y no reconocen al Papa Romano como cabeza de la Iglesia. Un cardenal declaró que el enfoque protestante en la autoridad de la Biblia era un obstáculo para la unión ecuménica de todas las iglesias del mundo. O sea, fíjense, la iglesia verdadera es guiada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no permite que la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, la iglesia invisible, forme parte de la iglesia de Roma. Eso es lo que le está evitando. Pero cuando el anticristo venga, que el Espíritu Santo va a ser a un lado, entonces sí, van a decir, venga, chepa acá. Y entonces sí se van a reunir todos. Y fíjense lo que dijo ese cardenal. Dice, la reforma fue una revuelta protestante. Fíjense lo que él pensaba de la reforma, que molestó la unidad de la iglesia. La unión se llevará a cabo cuando los rebeldes, así le llamaban a Lutero y a Calvino y a todos ellos, acepten la autoridad del Papa y abandonen la autoridad de las Escrituras. Roma no puede aceptar algo que quede por debajo de esto. Fíjense nada más qué herejía. Y este es el concepto del ecumenismo que el Vaticano tiene. Aquí claramente se nos está diciendo que el Papa está por encima de la palabra de Dios. Lo que dice un hombre por encima de lo que Dios dice. Un informe de la Conferencia Nacional de Obispos del Brasil fue mucho más explícito, pasmado ante el asombroso crecimiento de las iglesias evangélicas en Brasil, y decía, los líderes de la Iglesia Católica Romana han amenazado con lanzar una guerra santa contra los protestantes, a menos que no fomenten que la gente abandone el redil católico. Y lanzó una seria amenaza anunciando, vamos a declarar una guerra santa, no les quepa la menor duda. La Iglesia Católica tiene una estructura pesada, pero cuando nos movamos, aplastaremos a cualquiera que esté debajo de nosotros. ¿A qué vino el diablo? A matar, a robar y a destruir. ¿Cierto o no? Juan 10:10. Entonces, a pesar del cacareado ecumenismo, quien dio el informe admite que la persecución hacia los protestantes o hacia los evangélicos sigue siendo la política oficial de Roma. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de Babilonia la Grande, la ecuménica. Pregunto, ¿ha cambiado Roma? No. Lo que ha cambiado es su estrategia, porque las metas siguen siendo las mismas que ya fueron. El papado sabe que ya son muchos cientos de millones en todo el mundo los que son evangélicos. Países e incluso casi continentes son evangélicos o protestantes, como le quieran llamar, es lo mismo. Aunque sea por nombre o tradición solamente. Ahora Roma apuesta por la integración actuando en base a su espíritu de ramera. A esa no le importa fornicar con cualquier religión y secta con el fin de atraparla bajo su poder de seducción. Uno de los títulos de esa iglesia es el de madre. Por eso se llama la Santa Madre Iglesia Católica Romana, Apostólica y Romana. Como tal, madre, dice sentirse madre y abraza en su seno a todas las corrientes filosóficas, políticas y religiosas
que se quieran poner bajo su amparo. O sea, pero siempre bajo, no a la par, mucho menos sobre ella. No, tienen que estar bajo su mando, pues. Este es un eufemismo, porque en realidad lo que pretende Roma es controlar todo aquello que parece diferente a ella. Y la política de integración no solo va dirigida al mundo protestante, aunque ese es el principal objetivo. El difunto Juan Pablo II se reunió con el Dalai Lama, el dirigente del budismo tibetano, y con otros dirigentes de religiones satánicas en Asís, Italia, en el año 86. A partir de entonces se le cambió de Asís a Assisi, que significa ciudad de la paz. En esa reunión histórica se unió en un círculo para rezar y para meditar con encantadores de serpientes de Togo, fíjense, contra chamanes y médicos brujos de África, contra gurús hindús de la India, contra monjes budistas de Tailandia y religiosos protestantes liberales de Gran Bretaña. Muchos católicos romanos sinceros se asombraron, fíjense, hasta ellos mismos se asombraron al escuchar al Papa declarar en esta reunión interreligiosa en Asís que existen muchos caminos a Dios. ¿Cómo ven? Muchos caminos a Dios. Pero el apóstol Pedro, del cual Juan Pablo II se decía sucesor, hablando de Jesucristo, dijo una cosa muy diferente. En Hechos 4:12 dijo: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesucristo es el camino, dice Juan 14:6. Este evento volvió a producirse 3 años más tarde en Roma y se anunciaba así: líderes de todas las religiones tienen un encuentro en Roma. El Vaticano se encuentra dando los últimos retoques para llevar a cabo la reunión interreligiosa. El Vaticano está dando los últimos pasos de preparación para la reunión interreligiosa que deberá celebrarse el próximo mes de octubre, los días 24 al 28. Líderes de todas las religiones se encontrarán en Roma para estudiar la contribución que los creyentes en común pueden hacer a favor de la humanidad en el próximo siglo. El encuentro incluirá una visita a Asís, la ciudad de la paz. Así decían varias fuentes de información. Entonces queda claro: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, y la Iglesia Católica Romana es la principal de las rameras. Es una. Ella es la gran ramera. Aquí les recordamos a los que todavía están en su seno, dentro de esa secta, porque es la secta más grande que puede existir en el mundo, las palabras inspiradas del apóstol Pablo dichas en 2 Corintios 6 del 14 al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, el diablo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Eso nos lo dice a los cristianos. Y a los católicos que están dentro de esa iglesia, también les dice: salgan de allí. No permitan allí. No continúen dentro de. Bueno, pues miren, a los que yo creo que hay muy personas muy bien intencionadas, con deseos de agradar a Dios, de conocerlo, pero están en el lugar equivocado. Entonces, según a los Corintios 6, 17 y 18 y 7:1, les dice lo siguiente: por lo cual, salid de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré, y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el 7:1, así que, amados, puesto que tienen tales promesas, límpiense de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, mi recomendación es esa. Si ustedes de verdad quieren agradar a Dios, si ustedes de verdad quieren aprender a conocer a Dios, tienen la intención, no pierdan tiempo. Miren, el momento de que el Señor venga por su iglesia está por llegar.
Entonces yo les recomiendo que se salgan, obedezcan a lo que dice la palabra. Apocalipsis 17:6 dice: Vi a la mujer ebria de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Si, como algunos aseguran, era tan solo la Roma imperial la que estaba ebria de la sangre de los cristianos, pues no tendría sentido el hecho de que Juan se asombrara, por la sencilla razón de que él era perfecto conocedor de la persecución a muerte que los emperadores romanos infringían a los cristianos, pues él mismo estaba preso por orden de Domiciano. Él estaba en la isla de Patmos, allá estaba él prisionero, porque él era perseguido. Entonces aquí la clave está en que él se asombró, en su asombro. Nosotros sabemos por qué a la luz de la historia Juan queda asombrado, porque en visión ve a gentes que, llamándose cristianas, mataban a verdaderos cristianos. Fíjense, uno de los peores inquisidores, o si no es el mayor inquisidor, Tomás de Torquemada, él se juraba y se perjuraba cristiano. Y era el más férreo perseguidor de los cristianos en la Inquisición. Claro que pagado por los reyes de España, por Roma, o sea, todo eso. Entonces Juan vio en visión lo que la Inquisición, como les estoy diciendo, y muchos papas iban a hacer en el nombre de Cristo. Y lo siguen haciendo todavía. Apocalipsis 17:7 dice: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. En vista de que Juan se queda perplejo ante lo que ve en visión, el ángel le va a revelar el misterio de esa ramera y de la bestia que la trae, o sea, de la bestia que la lleva encima, porque recuerde que ella iba montada sobre la bestia. Esa bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y este texto nos ayudará a saber más sobre la bestia anticristo, ya que él es esa bestia descrita. El hecho que diga que tiene 7 cabezas es revelador. Nos hace entender que la plenitud del mar representada por esas 7 cabezas reside en la bestia anticristo. Los 10 cuernos son el poder representado y manifestado por 10 mandatarios que actuarán junto y a favor de la bestia anticristo al tiempo que ella sea puesta en escena. Entonces, la ramera que ejemplifica la falsa iglesia de Cristo, o sea, a la iglesia llamada católica, Santa Madre de Dios, la iglesia católica, romana, apostólica y papal, tiene en su frente el nombre que la identifica: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Continuamos la próxima semana.